Bueno, muy buenos días. Otra vez aquí reunidos, pero hoy tenemos una reunión súper espacial. Y como siempre, para hablar de aquello que nos encanta, que nos fascina, mercadeo. Y en especial, lo que es realmente el centro del mercadeo, el consumidor y su comportamiento. Bueno, muy bien, ustedes se acuerdan, yo soy Josefina Marcazo y soy una completa apasionada por el mercadeo, pero tengo otras dos chicas que me acompañan que son consultoras, también acompañamos pues, jóvenes en las universidades, tanto en pregrado como en posgrado, dos personas súper especiales, entonces quiero por favor que ella se presente. Muchísimo gusto, yo soy Andrea Mora y como Giuseppina lo contaba, soy profesora, soy consultora y estoy enfocada en todo el tema del comportamiento digital del consumidor. Josefina, mil gracias por la invitación. Yo soy Orieta Rodríguez, me apasiona mucho el mercadeo, he trabajado durante años en mercado en consumo masivo, soy consultora de negocios, soy profesora, como decías tú, universitaria. Bueno, y aquí estamos para hablar. Sí, bueno, algo supremamente importante que sí es que tenemos que dar las gracias a la Universidad de Ceci porque estamos en un espacio de ellos, en un lugar muy lindo que se llama el We Lounge. Entonces agradecemos a la Universidad de Ceci que nos acogió en este espacio para poder estar con todos ustedes. Bueno, entonces, ¿qué tal si les parece? Y empezamos hablando, bueno, ¿y por qué el consumidor? ¿Por qué será importante el consumidor? En principio, yo diría que el consumidor es como el corazón. O sea, todo el mercadeo se hace para y con el consumidor. Entonces, no sé Claro. si Y es que es una versión, es que es algo recíproco, ¿no? Como lo hablamos es como ahora entregar y y recibir. recibir. Y lo hablábamos ahora precisamente que estábamos un poco conversando el tema del marketing y es decir, bueno, entregamos ese consumidor, ¿no? Entonces, entregamos valor a ese consumidor, es lo que queremos decir, pero uno cómo entrega valor si no conoce a quién le vende. No, y es que el consumidor, más que eso, es el motor. El consumidor es la guía. El consumidor nos dice si sirve o no sirve. Porque es que si tú no conversas con un consumidor, no te compran. Un producto puede morir, puede crecer, porque el consumidor lo dice. Que hay muchas formas, que hay diversas formas de llegar al consumidor, que el mundo ha cambiado mucho, pero el consumidor es una variable totalmente externa, una variable totalmente incontrolable, que no, nosotros como empresa controlamos nuestro producto, nuestro empaque, todo. Pero ¿quién nos dice cómo hacemos las cosas? El consumidor es el que es. Bueno, ahí hay una cosa supremamente interesante que yo digo también mucho, y es que cuando me dicen que es mercadeo, yo les digo, mercadeo es entregar valor, pero también es captar valor, y ahí vienen los dos elementos, la entrega de qué, de productos, servicios, marcas, ideas, todo lo que podemos poner como en el escenario de comercio, pero también captamos, y ese captamos nos habla de qué, de investigar, de meternos allá en esa mente del consumidor. Y ahí hay varias variables, ¿no? Que se Sí. involucran. Y es que de hecho esa parte de captar es muy importante porque lo que hablamos es transversal. No crees que entendamos el consumidor, por ejemplo, captarlo en digital y captarlo en físico, sino nosotros tenemos que entender que hay unas motivaciones que son transversales. Por ejemplo, unos gustos, unos sentimientos, hay muchas variables que finalmente tenemos que entender. Hay algo importante en eso. El valor no es el valor monetario, no es en un momento determinado, es realmente lo que siente un consumidor, que siente hacia la marca, que siente hacia las imágenes, que siente hacia los reflejos. Nosotros hemos visto, a ver, un caso que lo tuvimos aquí en el Valle, en Cali, y de pronto la generación actual no la conoce tanto, pero la 14, ¿por qué a todos nos dio duro que se fuera la 14? Porque es que la 14 era de nosotros, porque nosotros nos quedamos con la 14 y todavía nosotros recordamos la 14. Pero ¿qué hizo la 14 para que la recordáramos? ¿Qué la hizo diferente a una olímpica? ¿Qué la hace diferente al Jumbo? ¿Qué la diferente a las nuevas plataformas, los nuevos formatos pequeñitos que Porque se es que ven? todo lo hacía desde el consumidor. Es más, hoy en día hay otros nombres, se llaman, en la cadena se llama Sí. diferente, pero cuando uno le dice, ¿para dónde vas? Y uno dice, ah, la 14. Es Ya que sabe uno que la claro, 14 no es nada. Pero, es interesante porque las marcas trascienden. Yo, por ejemplo, que no soy caleña, pero siempre me dicen, vea la 14 de Valladolid, ¿qué vea, quedas? y uno, claro, bueno, finalmente la 14 llegó a Bogotá, pero es interesante porque ese conocimiento del consumidor hace que haga un clic
en una versión emocional y que se quede y finalmente ese buen conocimiento hace que las marcas trasciendan, que es algo supremamente importante para nosotros, no solo los mercadólogos, ¿no? Sino también para las empresas, porque lo que decíamos, la relación es a largo plazo. Uno en mercadeo busca es eso, no solo un primer cliente una vez, sino que exista esa constancia. Incluso yo diría que mercadeo va mucho más allá. No es, a ver, no va solamente al consumidor, al individuo, a la persona, porque es que hay consumidor que es persona natural, hay consumidor que es persona organizacional. Entonces, ¿qué le interesa de pronto al dueño de una panadería? Listo, la harina, pero no le interesa ni el paquete bonito, ni no, sino cómo se la... Y hay, incluso hay ya empresas exclusivamente, no recuerdo ahorita el nombre, donde la harina no se la entregan en bolsos, sino que ellos tienen ya su infraestructura logística donde llega un tanque y directamente, logísticamente lo hacen. Entonces, hay otras formas de ver también, por ejemplo, el sector financiero es el que más se ha enamorado por tener un portafolio, mire cómo explotó. Hoy en día todos estamos contando y esperando breve. ¿Qué va a suceder con Breves? El Banco de Bogotá, que es muy antiguo, el Banco de Cien, están los nuevos bancos, está UNE, que está, entonces ya vemos un consumidor que ya la banca no necesita estar 7 días detrás de una sede bancaria, ir a hacer la cola, sino que tú ya un domingo, un festivo, lo puedes hacer y son transferencias inmediatas. Hagamos una cosa, bueno, como ustedes pueden ver, nosotros empezamos a hablar de mercado y eso empezamos a decir una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué tal las invito a que le pongamos como un orden a esa secuencia que uno debería de tener cuando quiere realmente entender al consumidor? Acuérdense que nosotros tenemos como un contexto, pero tenemos unas variables internas que nosotros estudiamos. Tenemos también unas externas y tenemos también unos procesos que se dan donde hacen que ese consumidor realmente se vuelque a tener una respuesta frente a una oferta del mercado. Entonces, empecemos como por las variables internas. O sea, si yo quisiera realmente conocer el consumidor, ¿qué tendría que hacer? Pues básicamente entender aquellas cosas que están dentro del consumidor y que hacen que él se comporte de cierta forma. Entonces, ¿qué tal? Acordémonos, ¿cuál es como de los primeros temas? Section. Pero si ves, allí empezamos percepción. Entonces dice, ay, la percepción. ¿Y qué me dices tú de la motivación? ¿Y qué me dices tú? ¿Y qué me dices tú del aprendizaje? Pero yo sí te comienzo ese tema. ¿Cuál? Sí, yo te introduzco ese tema. Ya después sigue. No, sí, pero la idea era el gancho. Era decir, bueno, es que si nos vamos a poner a hablar aquí, nosotros no nos va a callar nadie. ¿Cómo será cuando vean los chicos eso? Se reirá. Se regalan el favor. El consumidor a ver, el consumidor es integral, son muchas las variables. Uno, cuando estudia consumidor, puede estudiar las variables independientes cada una, pero el consumidor las agrupa. Tú hablas de motivación, tú hablas de Pero percepción. entonces empiezan a poner. Cuando te estoy diciendo que yo... Bueno, listo, pero entonces pongámosle como orden a eso, porque estamos, no, somos unas desaforadas de eso. Entonces, vamos a ponerle orden. Yo creo que hay variables internas, externas, hay procesos que se dan, no sé, Orieta, tú querías decir algo de algunas de las variables, o sea, que se ve el consumidor como integral, pero... Mira, las variables internas, cuando nosotros hablamos, un consumidor percibe, un consumidor aprende, un consumidor se motiva, y muchas de estas variables internas que no son controlables para las compañías inciden en eso. Por ejemplo, nosotros nos enfrentamos hoy en día, los programas de televisión, las mismas plataformas ofrecen muchas cosas. Entonces, ¿qué haces? Que tú digas un Disney o que tú digas Netflix o que tú en un momento determinado realmente, ¿qué te motiva? ¿Qué hace? ¿Cómo percibes una marca? ¿Cómo se te queda un color como tal? Hay la importancia de saber que uno tiene que conocer ese tipo de cosas, porque a veces le pasa a uno que se las pasa por alto, ¿no es cierto? Y uno queda... No, y les cuento, por ejemplo, lo que me pasó a mí de esos fracasos, porque uno a veces aprende de esos errores. Entonces uno, no, yo vi en la universidad los valores, las motivaciones, pero uno a veces cuando dice voy a lanzar un producto o un servicio, no tiene un ideal de cliente, ¿no? No nos ha pasado que uno se imagina. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que este era de gimnasios y entonces yo decía, no, mi cliente es el más fitness. Y
Sí, nos llegaban algunas personas, pero era muy costoso adquirir un usuario de estos. O sea, que llegar a la compañía le parecía, nos costaba mucho dinero. Cuando hablamos con nuestros mejores clientes, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo era? ¿Cómo se imaginan que eran nuestros mejores clientes? Pues que de pronto no eran los más fitness, pero querían verse como fitness. Podría serlo. Pues Pasa. justamente eso nos pasó. Encontramos que eran personas, uno, intereses, Netflix, comida rápida, tomarse un cafecito. Entonces ellos querían era ir, tomarse la foto solamente una vez a la semana y sus motivaciones eran otras. Es que eso depende también, Andrea, sí, como lo estoy diciendo, de las tendencias del mercado. Veamos en estos momentos el fenómeno Karol G, el fenómeno Shakira. Vemos que Shakira viene en estos días a Cali. Y bueno, ya hasta las boletas están, el Banco de Bogotá abrió hoy, acaba de abrir especialmente una plataforma para que vendan hoy y mañana. Hasta hoy y mañana las boletas a ciertos precios. El fenómeno Karol G, incluso este Tropicoqueta, ella lo sacó con una especie totalmente diferente, unos ritmos, entonces ya lo que sí va llegando es que llegue, a ver, la edad mía no es la misma de mi sobrino. Mira, mi sobrino llegó y me dijo, ay, tía, ¿cómo le parece que Tropicoqueta, esposito, amorcito, no me acuerdo cómo se llama, que es súper, y a mí me lo puso y me pareció chévere. Entonces ella está comiendo, tratando de llegar a varias generaciones. Entonces las cosas y las tendencias van cambiando de tal forma que ya RCN se equivocó. Y se equivocó hace 2 años cuando ellos lanzaron una plataforma en streaming exclusivamente para ellos. Incluso Darío Gómez, y yo hablo de eso no porque pues que es un producto que no Darío Gómez inicialmente salió y nadie lo vio. Nadie, ahí se les estaba muriendo. Sacaron hoy en día una propia de RCN, todo el mundo, los altos rating. ¿Qué está sucediendo ahorita con la hija del mariachi? Es que tenemos un consumidor que está pensando en la hija del mariachi, tiene la hija del mariachi en su mente, la tiene la del claro. Entonces, que RCN tiene que ver que lo que le va a dar a un consumidor sea lo que él espera, porque es que si lo va a cambiar totalmente, pues cambia el nombre. Entonces uno tiene que saber eso. Muy bien, pero también hay otro tipo de variables que están como por fuera, están un poquito más lejos, como el producto que me dices, es la cultura. Mire que ahora que tú estabas diciendo eso, me estaba llevando a pensar en la cultura, ¿no? La cultura, las subculturas, incluso hay mitos de las generaciones. Yo a veces me siento muy cercano a alguien de 20 años y resulta que es que nos gusta también, por ejemplo, la electrónica y la gente como voltea a mirar y se ve. ¿Cómo así? Cierto. Hay como unos temas como de cultura y cosas que otras variables que están lejos, pero También hay tendencias muy rápidas. Ahora en redes sociales uno empieza a ver unas tendencias que cogen fuerza, pero duraron 5 o 10 días. Como antes que una tendencia podía durar 1 o 2 años en las tendencias de la moda, siempre nos decían, bueno, viene el descaderado, viene, pero hoy en día hay tendencias, microtendencias también. bueno, pero entonces lo interesante de eso es que cualquier persona que se quiera acercar a entender el comportamiento del consumidor, obviamente tendría que hacer como todo un proceso. Y ese proceso debería de estar como paralelo a un ejercicio propio en donde él con una marca específica entienda quién es el personaje. Y ahí me acuerdo cómo es que se llama esa marca de las camisetas oversize. Matesa. Yo el otro día no fui a eso, yo ni, Dios mío, la gente me miraba y a mí me pareció chéverísimo. O sea, yo me iba a comprar unas camisetas de Matesa y la gente me miraba y me gustan. ¿Y sabes qué ejemplo me parece muy bueno de esa marca? Que ellos viven su marca no solo a través de los productos. Yo los visité en Medellín y la cultura organizacional y la comunicación que tienen en sus redes sociales, todo se vive bajo sus mismos valores. Entonces, Mira, eso es un tema interesante. que es de otra variable a mí. Claro, claro. Entonces uno dice, hoy en día las marcas no solamente ponen una marca en un producto, sino que, y en el producto, sino que se vive la cultura de la empresa, se vive con tus Ay, ese tema me proveedores. encanta. Y cuando hablas de cultura, hablas de creencias, de valores, de mitos, de una cantidad de cosas que hay detrás, ¿no es cierto? Y que son importantísimas porque en últimas, eso termina siendo el espíritu de las marcas, que es otro tema que nosotros abordamos también en comportamiento, pues al menos creo que todas nosotras lo abordamos, entender qué es como el ADN. Ese tipo de cosas es muy importante. Hay una cosa que en estos momentos las generaciones y nosotros mismos le estamos volviendo a dar mucha representatividad, lo que es la sostenibilidad.
lo que es importarle a la parte de responsabilidad social que tenemos con la comunidad, con el mundo. Y eso hoy en día vemos que los pequeños rubros de presupuestos, las compañías lo tienen en cuenta. Eh, ya, ya el turismo se cuida mucho de eso, incluso las mismas personas han cambiado, nosotros vemos que el turismo hace mucho énfasis en eso, que en toda parte que vas que tenemos que cuidar el planeta, que tenemos, O es sea, algo que me parece que es parte y que es parte, es una variable externa que tenemos que tener en pero cuenta. entonces ahí yo creo que se resalta muy interesante, que es como la integralidad. Ah, Allá aparecen términos como, por ejemplo, co-creación, que es la co-creación con el mercado. Aparecen otros temas que son simpáticos, lo de innovación. Claro, claro, porque es que además de este comportamiento del consumidor y entenderlo muy bien, co-creamos con él. Entonces ya no es como antes, hace muchísimos años que Henry Ford decía, yo puedo ofrecer un carro y para el mercado siempre y cuando sea negro y con 4 ruedas. Pero hoy en día co-creamos con el consumidor. Ay, usted necesita un carro más pequeño. O el consumidor dice, no, es que yo necesito algo más pequeño porque ya no hay tanto espacio. Entonces creamos y diseñamos unos vehículos más afines a lo que dice el mercado, pero es escuchando. Entonces ya no es la empresa aquí arriba que dice esto es lo que hay, sino ya es más transversal. Hay una cantidad de conceptos que aparecen ahí, hay empresas que entregan, o sea, y vamos a recrear una cantidad de conceptos ahí básicos, de fundamentos, porque es muy importante saber, o sea, entender conceptos, teoría, para luego aplicar y entender por qué se da. bueno, chicos, yo tengo una idea. Esto es un tema muy largo. Mercado primero es un tema muy apasionado. Hay tela de dónde cortar. Hay mucho. ¿Por qué no hacemos como un camino, Pues chévere. un recorrido y nos encontramos, charlamos, compartimos, Y tenemos la oportunidad también de replicar y invitar a otras personas. nos actualizamos? No, pero además también una invitación muy importante a nuestros estudiantes, primero a que ellos hagan parte de esta clase, porque es que con ellos también vamos a analizar esas marcas. Y yo diría que no solamente con los estudiantes, con los todos. clientes, o sea, involucrarnos y eso me parece súper chévere. Entonces, ¿qué tal? Pues les agradezco a ustedes enormemente que me hayan aceptado esto, pero ya creo que estamos completamente, Gracias a ti por ya creo que lo tenemos interiorizado. Entonces, aquí podemos seguir haciendo como una serie de colecciones aquí con todos los que están al otro lado. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Alceci, nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, desde donde quiera que nos miren. Y están invitados. Esto va a ser una secuencia. Mil gracias. Y saben que sería interesante también, si tienen preguntas, algún concepto, escríbanos, que aquí estamos para resolverlos y hablar un poquito de esos temas. como que se encuentren con nosotros. Esto es mercadeo. Chao. Chao. Las tesis. Pero mira, súper lindo. Yo creo que salió lindo. Sí. ¿Cómo quedó? ¿Podemos verlo? Claro, lo pueden ver, pero les cuento que quedaron, Divas. ¿cómo se dice? Ya con la responsabilidad de más. Claro, eso es la idea.